¿Se han fijado en esa gente que dice, no, tú no tienes que sentir culpa porque eso es de los cristianos? O sea, están atribuyendo el monopolio de la culpa al cristianismo. Y lo peor es que se esconde detrás de eso de negar o desvalorizar la culpa. Y peor aún, te hacen sentir culpable por tener culpa. Bueno, a esos temas les vamos a dedicar el mate del día de hoy en Mateando en Jenkins, su programa favorito de reflexión ocultista. Ay, estos son los temas que nadie ha pedido. Y que si yo tuviese un asesor de imagen, me diría, Darwin, no hables de estas cosas. Pero es un tema que a mí siempre me llamó la atención, siempre me causó ruido este discurso sobre la culpa. Y es que quizás tiene que ver con el hecho de que yo no soy de crianza cristiana. De hecho, a mí me criaron para ser ateo, yo me tuve que inventar a Dios. Y, a ver, yo quiero decir de partida que hay dos peligros acá, o dos red flags, dos alertas que hay que tener en cuenta cuando escucha uno hablar a alguien este discurso anticulpa. A ver, si alguien te está diciendo que la culpa es mala, por lo tanto, es una persona que valora positivamente el carecer de culpa. Por lo tanto, podemos asumir que esa persona no se siente culpable. No se siente culpable cuando te miente. No te siente culpable cuando te estafa. No se siente culpable cuando te roba. Mm. O sea, defender un discurso en contra de la culpa es una señal de alerta. Porque ahí estamos con alguien que te puede pasar por encima. Y ya vamos también a profundizar en de dónde viene un discurso o un pensamiento de esa forma, porque uno nunca sabe si es una cosa que va de la boca para afuera, si es meramente discurso o realmente forma parte de la estructura constitucional de su ser. Y el otro peligro que se observa ahí es el hecho de que lo están usando como una herramienta de manipulación emocional. Yo, bueno, aquí en el Lower Tier ya estoy como haciendo un poco de spoiler para dónde va este tema, pero cuando te observan que tienes un dolor, una dolencia, ¿cómo decirlo? Problema emocional, y empiezan a sacar este tema de la culpa, te están invitando a explotar la peor parte de ti. Y están abusando negativamente de tu problema emocional. Y siempre es para sacar un provecho. Aunque no sea necesariamente que te estafen económicamente para venderte, no sé, algún retiro espiritual o que te metas a alguna religión, puede ser incluso una necesidad de autovalidación. Pero me estoy adelantando mucho. A ver. Vamos viendo. La culpa es mala. Pero, a ver, ¿qué es lo malo de la culpa? Es malo sentirte mal por cosas que has hecho. No. ¿O es malo sentirte mal por cosas malas que has hecho? Como decía al principio, eh, ¿me tiene que dar lo mismo mentirte, robarte, estafarte? Ya, supongamos que todas esas cosas se hicieron intencionalmente. Eh, supongamos que por alguna forma de actuar o pensar mía te paso a llevar. Yo no lo tenía planificado, no pensaba que mi forma de actuar o pensar iba a tener esas consecuencias que no me agradan. Pues no me tengo que sentir culpable, me tiene que dar lo mismo.
O sea, tú me haces algo malo y no te tienes que sentir culpable, te tiene que dar lo mismo. No, no, es que los que se empiezan a complicar. No, pero es que yo no hablo de esa culpa. ¿De cuál culpa? De la culpa cristiana. No, a ver, la culpa es una cosa. Y ahora como que dentro de la culpa existiese una culpa cristiana. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Porque, ¿de qué estamos hablando? De que es malo desear la mujer de tu prójimo, desear la pareja de tu prójimo. Es malo robar, es malo matar. No, pero es que y ahí ya cuando les empiezas a meter ahí, empiezan a sacar su biografía personal. Es que cuando yo era niño, ya, ok, tuviste una vida en que estuviste metido dentro de un contexto que aún no logras superar. Pero eso no define cosas para toda la humanidad. Eso es un problema tuyo que debieses vértelo en terapia. Pero no define la culpa, mucho menos el cristianismo. A ver, el verdadero problema es que esta gente lo intenta decir, pero es cosa de conversar un poco con ellos y ni siquiera se dan cuenta, porque si reflexionaran sobre lo que están diciendo, no dirían lo que están diciendo. El problema no es sentir culpa, se ve en sus discursos. Ni siquiera el problema es sentir la culpa cristiana. El problema que están intentando atacar sin darse cuenta y sin entenderlo, sin reflexionarlo, es una crítica que se intenta hacer sin darse cuenta y sin racionalizarlo contra la escala valórica. Y la escala valórica, vamos a decir que es cristiana. A ver, todo libro sagrado es tan interpretable. De hecho, la palabra sagrada existe para ser entendida alegóricamente. Así que, y es cosa de revisar un poco la historia, el mismo texto sagrado ha permitido la validación de distintas escalas o estructuras valóricas en distintas sociedades y en distintos contextos, incluso en un mismo tiempo. Por poner un ejemplo, no sé, no, es que la culpa por masturbarme, la masturbación como algo malo. Ah, ya. Y ahí empezamos a hablar, ahí recién empezamos a hablar de cosas interesantes. Empezar a ver, ¿es mala la masturbación? ¿Debiésemos sentirnos mal por masturbarnos? Bueno, ese tema no tiene nada que ver con la culpa. Tiene que ver con las escalas valóricas. Claro, y esta gente sabe que no le gusta la otra escala valórica que seguramente le impusieron de niño por su biografía, pobre vida que tú viviste, lo lamento mucho, contrata un terapeuta. Pero, ¿cuál es la escala valórica que tú estás promoviendo? Porque el hecho de eliminar la culpa completamente no tiene nada que ver con lo que estás atacando. De hecho, caen en dos incoherencias. Una que es un juego de palabras. Le echan la culpa de todo a la culpa. Culpan a la culpa. Ay. No tiene que ver con eso. O sea, la culpa es como culpar a la herramienta por el resultado y no a quien la esgrimió. O sea, el problema no es la culpa. El problema es la escala valórica y eso es lo que hay que cuestionar. Pero si estamos concentrados en el martillo y no en el carpintero que tomó las decisiones, no vamos a llegar a ningún resultado. El discurso en contra de la culpa para criticar o reflexionar sobre las escalas valóricas imperantes no conduce a nada. Es como que, o sí conducen a conducen a un laissez-faire, así como me elimino de la culpa, así que puedo hacer lo que se me pare, lo que se me antoje. No tengo límites en mi actuar. Y eso se salta el derecho, perdón, la responsabilidad que tenemos con respecto a los demás, con nuestras acciones. No invadir el espacio
espacio del otro. No dañar al otro, conocido o desconocido. Mm. De hecho, cuando uno empieza a analizar el actuar de esta gente que ataca la culpa, solamente la culpa, y como que intenta eliminar totalmente y todo tipo de culpa, porque no lo he reflexionado, pero es lo que hace, te das cuenta que su actuar es éticamente muy cuestionable y es gente de la que es mejor alejarse, porque en su no sentirse culpable les va a dar lo mismo estafarte, robarte, pasar por encima tuyo. Y si es que llega a emerger la culpa, la van a anular porque es parte de su discurso. Y van a encontrar una justificación por la cual eso está bien. Mm. Así que, a ver, y es que por ahí va el tema. ¿Qué es la culpa? Y resulta que la culpa es una emoción. No es de las emociones primarias, no es como el miedo, no es como la alegría, no es como la sorpresa, no, no. Es una emoción socialmente construida. Una emoción que la ha desarrollado el ser humano y como todas las emociones, tiene una función adaptativa. De ahí que, por ejemplo, la vinculemos con lo religioso, con lo ético-moral, porque es algo que, como en esta época de sobre de sobreestimación de lo racional y negación de nuestro lado emocional, que es innegable, pero así está instalada la cultura, se apela a la culpa como parte de lo desconocido. Y claro, a nadie le gusta decirte, mira, esto está mal. Y de hecho, si empezamos a ver qué es lo malo, qué es lo bueno en una sociedad, es difícil ese debate. Y de ahí que muchas veces se tienda a solucionarlo, simplificarlo, con estas reglas del dogma revelado por los dioses. No, es que Dios dijo, no se puede reflexionar. Pero yo, ahí venía mi cuestionamiento por mucho tiempo a este respecto, porque yo decía, a ver, a mí no me criaron cristianos. Yo ni siquiera estoy bautizado. Entonces, ¿por qué también siento culpa? Y resulta que la culpa es una emoción adaptativa que la requerimos. Es necesaria en la sociedad. O sea, eliminar la culpa sería terrible. Volveríamos, y disculpen que me ponga contractualista, a un estado de naturaleza, donde gobernaría la ley del más fuerte, ya que podría hacer lo que se me antoje sin importar lo que le pasa al de al lado. Piensen en lo siguiente, y eso va a empezar a revelarnos ya cómo es la estructura mental de esta gente anticulpa. Supongamos que soy el único ser que existe. ¿No? Yo soy solo. No, soy solamente yo, nada más que yo. Puedo hacer lo que se me antoje. ¿Quién me va a cuestionar? ¿A quién le tengo que rendir cuenta? ¿A quién puedo dañar si soy solamente yo? Puedo hacer lo que se me antoje. ¿Cuándo la culpa tiene sentido? Cuando vivo en comunidad. Cuando hay otros equivalentes a mí. Aquí hay que recordar la definición de amor que daba Maturana. La observación del otro como un otro válido. O sea, el otro es un ser equivalente a mí. Por tanto, si le hago a él algo que me dañe a mí, es equivalente a que me dañe a mí. O sea, el respeto al otro como si fuera igualmente un equivalente a mí. Esa es la condición de amor básica que funciona como pegamento para la cohesión social. Es en ese contexto social donde emerge la culpa. Y ojo que por mucho que la sociedad o la cultura capitalista de mercado en la que vivimos, como prefieran llamarle, fomente este ultra individualismo donde cada cual se rasca por las suyas y donde el de al lado no me importa, solo me importa lo que yo obtengo, lo que yo gano,
biológicamente seguimos estructurados como mamíferos sociales. Somos mamíferos sociales, estamos diseñados para ser sociales. No existe esta biología del el self-safe man, es como el hombre que se hace a sí mismo, que te lo vende tanto el cine norteamericano, ¿no? Que este héroe que a pesar de todo, él por sí mismo, no, eso no existe. Eso es un mito que te lo han vendido para vender más y para generar este tipo de discurso. Todos estos tipos que andan pregonando en contra de la culpa y que caen en la incoherencia, hacerte sentir culpable por sentir culpa y que culpan de todo a la culpa, son los emisarios, son los devotos de esta cultura del ultraindividualismo egoísta. No es un discurso vacío. Ellos ni siquiera se dan cuenta porque ellos se creen que están siendo muy cool, muy guay el ponerse en contra del cristianismo, porque el cristianismo es lo malo, así que lo contrario tiene que ser lo bueno. No es una lógica de un nivel. Pero, y de hecho, uno va a ver en su actuar, en su relación con los demás, cómo son capaces de mentir, de engañar y de pasar por encima de los demás sin sentirse culpables. En realidad sí, los va comiendo por dentro. De hecho, empiezan como a expresarlo por otros lados, como no quieren aceptar que sienten culpa porque es una emoción que la hemos aprendido desde que somos pequeños. Así que ellos creen que la pueden eliminar negando el cristianismo, lo cual es una incoherencia porque el cristianismo no tiene el monopolio de la emoción. Lo que tenemos que nosotros estar atentos es con respecto a qué nos sentimos culpables. Tenemos que reflexionar sobre nuestros actuares para poder perfeccionarnos. Sin la culpa, nosotros no tendríamos este parámetro para evaluar nuestro propio comportamiento y mejorar nuestras relaciones humanas. Mejorarnos a nosotros mismos como seres humanos. Nosotros, en tantos seres humanos, existimos como estructura social. No existimos como seres individuales, por mucho que nos encerremos en nuestra meditación. Incluso, para el que se cree que es muy ser iluminado y es él una cosa muy especial, les informo que entre más tú te unes en la meditación a la unidad de lo divino, más pierdes esos límites de ti y más te das cuenta, o más experimentas en realidad, tu unión con todo lo demás. Así que ese discurso no tiene sentido. De hecho, cuando uno se aboca a esta aventura del autodescubrimiento, empiezan a emerger nuevas culpas. Porque te das cuenta de cosas que le has hecho a los demás y que le estás haciendo a los demás, que no te gustaría que te las hicieran a ti y no te habías dado cuenta. Y claro, ahí la gente, este tipo de gente deja de meditar y es que eso es de cristianos. La culpa nos permite ser mejores personas. Lo que tenemos que tener presente siempre es con respecto a qué nos estamos sintiendo culpables. Tenemos que aprender a gestionar nuestra culpa, así como tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones en general, para que nos ayude a ser una mejor persona. Lo dejo por hoy este mate. Si estás en desacuerdo conmigo y eres de esos anticulpa y tienes algún argumento de peso para atacar la culpa, por favor déjamelo en los comentarios. Pero mientras tanto, Eucalial. Nos vemos en otro mate.